La gloria sea para mi Adón Yahshua Hamashiach. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Adón. Vamos a hablar de una confusión que tenemos todos los que creemos en el Adón Yahshua. Y la confusión es la siguiente. Creemos que fe o emuná en hebreo y escuchar o shema en el hebreo o arameo es lo mismo. Debemos tener muy claro qué es fe o emuná y escuchar o shema es igual. Cuando nosotros pensamos o creemos en el Adón Yahshua, estamos convencidos o estamos pensando que obedecemos igual. El que está obedeciendo piensa que tiene fe. Y esto hay que dejarlo muy claro. Si confundimos escucha o shema y fe o emuná, estamos cometiendo graves errores que nos pueden costar la vida eterna. Y cometer errores en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Como estamos aclarando sobre confusiones, les voy a narrar un chiste. Había un hombre que trabajaba en una carnicería y regularmente asistía a una iglesia de un pueblo. Un día llegó un hermano de la iglesia con una necesidad, pero este hombre era de fe y llegó donde el hermano de la carnicería y le dijo: hermano, ¿me fía 2 kilos de carne, por favor? El carnicero le respondió: no puedo, hermano. Y volvió e insistió y le dijo: pero somos hermanos. Él le contestó: discúlpeme, pero somos hermanos en el espíritu, pero no en la carne. Comenzamos definiendo lo que significa la palabra oír o escuchar, que en hebreo es shema. Su definición es oír, escuchar inteligentemente. Palabra original, shama o shema, es un verbo femenino o masculino. La transliteración es chi, men, sayin. Son las 3 letras de esa raíz, que es shema o chamán. Ortografía fonética es cham, mat. Definición: oído, oyó, oír, escuchar inteligentemente. También es oyere, obedeciendo. Si oyeres, escuchares, escucharon, obedecieron, oigan, oída, atendido, obedece, obedeceremos, oigo, oye, escuchar, obedecer, obedeciendo. Este shema o escuchar está dando una orden de que escuchemos atentamente, reflexivamente, inteligentemente y disiernas con sabiduría lo que se te ordena o lo que vas a oír, para que lo obedezcas, para que lo cumplas o para que actúes de acuerdo a ese anuncio o a ese mandamiento o mitzvot. La palabra shema significa mucho más que solo oír. Implica escuchar con atención, comprender, obedecer y actuar en consecuencia con lo que se ha escuchado.
siendo la primera palabra de la declaración de fe judía, Shema, más importante, que comienza: escucha Israel, o Shema Israel, el Señor es nuestro, Elohim, el Señor es uno. Deuteronomios 6:4. Es un llamado a una obediencia total y a un testimonio de la unicidad de Elohim, fundamentalmente en la identidad judía y en la relación con lo divino. Escuchar o Shema es oír y prestar atención. No es una simple percepción auditiva, sino una concentración activa y un compromiso con lo que se está escuchando o con lo que se escucha, para actuar o proceder a una labor o tarea que debemos emprender o hacer. Marcos capítulo 10, versos 17-19. Saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Yahshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Elohim. Y Yahshua le dijo: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud o mi mocedad. Todas las religiones abrahámicas que existen en este planeta están en un común acuerdo que hay que escuchar u oír la palabra del Eterno con atención. Pero no todas ellas están siguiendo y obedeciendo lo que ella ordena. Ejemplo, hay religiones que son trinitarias, otras dualistas, otras que son unitarias y otras que son monoteístas. Entre las unitarias y las monoteístas hay una diferencia, que algunas unitarias se les denomina monofisistas. Las religiones abrahámicas conocen estas frases: Shema, por tanto escucha a Israel, y toma cuidado en obedecer para que las cosas te vayan bien, para que te multipliquen grandemente, como Yahweh, el Elohim de tus padres, te prometió, por darte una tierra que fluye leche y miel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten.
Los profetas del pueblo de Israel usaban la palabra Shema o escuchen para reprocharle al pueblo por tener oídos, pero no obedecer a Elohim. Yahshua también la utilizó 8 veces en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, cuando él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateos 11, 1 al 5. Mateo capítulo 13, 1 al 9. Marcos capítulo 4, 1 al 9. Lucas 14, verso 29 al 35. Y en Apocalipsis o Revelación está 8 veces. Y la más enfática fue cuando dijo Yahshua a los maestros de la Torá. Vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yahshua respondía correctamente, le preguntó, ¿cuál es el más importante misbah o misbot o mandamientos de todos? Yahshua respondió, el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, Yahweh uno es. La definición y el significado de Shema o escucha es compartida por todas las religiones abrahámicas, católica romana, católica ortodoxa y católica anglicana, el cristianismo o evangélicas, raíces hebreas, mesiánicas judías, el judaísmo ortodoxo, jasídico y el secular, y también las religiones islámicas como las chiitas y las sunitas, etc. Todas estas están de acuerdo con lo que dice la escritura al respecto, pero su interpretación la hacen de acuerdo a su cultura, política, geográfica y económicas. Ellas interpretan a su propia conveniencia, obedecer de acuerdo a sus intereses o a sus propios dogmas. Ya vimos que es Shema o escucha. Ahora vamos a ver lo que es fe o emuná. La fe o emuná en arameo o hebreo significa seguridad, firmeza, integridad y fidelidad, derivados de la raíz amán, que significa firme, fiable. No es una fe ciega. Esto te está indicando que tengo que analizar lo que me ordena y lo que creo. No es una fe ciega e irreal, sino una confianza robusta y práctica en la verdad y la fidelidad de Elohim, que se manifiesta en acciones, lealtad constante, como se ve en la conexión entre emuná, que es fe, y emet, que es verdad. O sea, entre la fe y la verdad. Todas las religiones occidentales que fueron creadas después del primer siglo, ellas dicen que son salvas por fe y tienen un sinnúmero de textos para apoyarse que su creencia de su salvación es por gracia o por fe. Y por lo tanto, ellos dicen que no tienen que obedecer nada del Antiguo Testamento o llamado Tanakh. Y hay algunas de ellas y algunos líderes que dicen que el Tanakh o el Antiguo Testamento
es obsoleto, que está mandado a recoger, que ya no tienen ningún valor. Pero la escritura dice que ellos están muy lejos de la realidad, porque el mismo Yahshua, nuestro Mashiach, le ordenó al pueblo de Israel y a los 12 apóstoles, que era lo contrario a lo que están diciendo hoy en día en muchas religiones occidentales. Lo primero que vamos a mirar o observar son los textos que ellos se apoyan para decir que la salvación es por gracia y por fe. Toda la gloria es para nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Vamos a leer el primer capítulo de Efesios, el segundo capítulo de Efesios, versos 5 al 10. Miremos estos textos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracias sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Mashiach Yahshua para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach Yahshua. Por gracias sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Mashiach Yahshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que anduviésemos en ellas. Para entender el texto que acabamos de leer, y es uno de los predilectos de las religiones occidentales, para apoyar su doctrina o su pensamiento de que la salvación es solamente por fe y por gracia, vamos a tratar de aclarar o dilucidar qué es ser salvo por gracia. Ser salvo por gracia significa un favor inmerecido, bondad divina que se inclina hacia el necesitado, un don o regalo gratuito otorgado con placer, no por méritos, liberando de la condenación y capacitándolo para hacer una nueva vida. Toda la gloria y honra es para nuestro Adón Yahshua. Conceptos claves en el hebreo y en el griego de la salvación por gracia. En Ojem, palabra hebrea para gracia o favor, que describe una bondad condescendiente de alguien superior hacia alguien inferior, o un don otorgado con deleite. Esto es el significado de gracia en hebreo. Ahora miremos en el griego. La palabra es charis. El término griego que el Rachaúl o el apóstol Pablo usó, traducido como gracia, significado favor en bondad o buena voluntad de Elohim. Significado bíblico de ser salvo por gracia. Es un favor inmerecido de Elohim que nos salva porque quiere, no porque lo merezcamos, liberándonos del castigo de la consecuencia del pecado. El castigo del pecado es la condenación. Don es o regalo
de Elohim. La salvación es un regalo o un don que no se puede ganar con buenas obras, sino que se recibe por fe, emuná en Yahshua. En contraste con la ley dice, haz esto y vivirás, mientras que la gracia dice, vive y entonces harás. Totalmente opuesto. Porque la ley es cuando yo estoy vivo y no he pecado y tengo que obedecerla. Cuando la gracia es que me resucita el pecado para que comience a hacer. La gracia dice, vive y entonces harás. El contraste entre la ley y la gracia es evidente, pero también ha sido muy mal interpretada y mal utilizada tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Moisés le dio la ley al pueblo de Israel para que viviera por ella y tuviera recompensa en esta vida y en la venidera, que los orientales le llaman el Olam Abad. Pero si pecaban tendrían que pagar un sacrificio que la ley les ordenaba. En aquel entonces que había templo y el sacrificio era de una oveja o un toro o un macho cabrío. Y si la persona era muy pobre, 2 palomillas. Y si cometía pecados de muerte, se pagaba con muerte. Ejemplo, la persona sorprendida en adulterio, la zoofilia, el asesinato, la adivinación, por ejemplo, como los falsos profetas o los 400 falsos profetas de Baal que mató Elías. Y aclaro, estos 400 profetas que mató Elías eran israelitas de la tribu de Leví, eran sacerdotes, etc. Si no fallaban, podían tener vida eterna, porque la Torá es eterna. Y el que tiene Torá y vive Torá, vive eternamente para siempre. Pero como está establecido que por un hombre entró el pecado y por ese la muerte a todos, por cuanto todos pecaron, todo el mundo que conoce la ley, que conoce la Torá, que conoce los mandamientos, todos hemos pecado. Romanos 3:20. Pues ante él nadie entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos. Porque la finalidad de la Torá no es salvar, es traer el conocimiento del pecado y mostrarnos cuán pecadores somos. Esa es la finalidad de la Torá, de las Escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá, Yahshua HaMashiach. De esta manera no hubo nadie que no pecara y era necesario que hubiera perdón. Y los antiguos buscaron ese perdón con el Eterno. Y algunos tuvieron ese privilegio de buscarlo al Eterno y encontrarlo. Encontraron el perdón, no por sacrificio de bueyes engordados, de ovejas, machos cabríos. Ellos encontraron directamente el perdón de Elohim, de Yahshua. Pero el Eterno, en su infinita misericordia, quería revelarse o mostrarse al mundo pecador, tanto a judíos como a gentiles, para salvar a la humanidad. Como dice la Escritura, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
Por eso fue necesario que Yahshua apareciera en este plano y diera su vida en rescate por aquel que quiera creer en él. Y él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Juan 8, 23, 24. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos fe para creer que Yahshua murió en un madero, derramar su sangre para limpiarnos y librarnos del pecado y trasladarnos de muerte a vida y hacernos nuevas criaturas y darnos ese poder de dejar el pecado y no seguir la corriente del mundo y poner el interior de nosotros un deseo inmenso de vivir una nueva vida, querer obedecer las escrituras para hacerlas nuevas obras, no de injusticia ni de maldad, sino una obra de pureza, de santidad, de amor y de paz. Toda la gloria y honra es para nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Cuando recibimos el perdón, estamos también recibiendo ese anhelo, ese deseo ardiente de conocer y aprender las escrituras para poder vivir conforme a la voluntad de Él. Y la voluntad de Yahshua es nuestra santificación. Y eso no se consigue en religiones, en denominaciones o mandamientos de hombre. Esto se consigue estudiando la escritura, orando, pidiéndole al Eterno que nos guíe a toda verdad y a toda luz. Y eso se encuentra dentro de las mismas escrituras. Como dice la escritura, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. En ella se halla toda la verdad, no en religiones. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por supuesto que toda la humanidad queremos ser salvos. Creemos que hay un sacrificio para el perdón de los pecados. Y ese se dio gratuitamente sin merecerlo, sin ser dignos del perdón. A Él le plació por su inmensa misericordia para que fuese por fe. Él murió en el madero y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Así que si el judío dice que no necesita un sacrificio para ser salvo, está contradiciendo la misma Torá o la palabra. Yahshua dijo, si no creyeres que yo soy por vuestros pecados, moriréis en vuestros pecados. No hay otro sacrificio, no hay otra manera de adquirir perdón por nuestros pecados, tanto para judíos como para gentiles y para todos los que tengan religión. Ahora bien, como dice la escritura, ya hemos condenado, ya hemos juzgado al judaísmo y a muchas religiones por no aceptar a Yahshua. Ahora nosotros los occidentales decimos que somos salvos
por fe o por gracia. Y que no necesitamos la Torá o el Taná o llamado Antiguo Testamento, que solo necesitamos el Nuevo Testamento o Brit Hachá. Pero la salvación es para todos, porque cuanto todos hemos pecado, tanto orientales como occidentales, los del norte o los del sur. Si aceptamos a Yahshua como nuestro único sacrificio que puede salvar y perdonar nuestros pecados, y tenemos fe, es cierto que somos salvos. Pero, ¿qué hace el hombre que está acostumbrado a pecar y es un pecador por naturaleza y una inclinación por su estado y modo de vida que lleva? No puede dejar de la noche a la mañana este sistema o este hábito o esta costumbre de vida que tenemos, porque estamos viviendo dentro de un sistema pecaminoso, corrupto, dentro de un régimen que todos violamos la ley o mandamientos, misbó. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Cuando la mayoría de la humanidad va voluntariamente ante el Eterno a que le perdone sus pecados en una congregación o solo en su cuarto o en su casa, sin necesidad de ir a algún otro lugar o a una denominación, no necesita presentarse delante de un pastor o moreo, rabino o sacerdote. Aún en su casa o en su cuarto puede hacerlo, y de aseguro que encontrará al Eterno y también el perdón de sus pecados, el descanso, la paz y la dicha que nunca tuvo en su interior. Pero esa experiencia y ese contacto sincero con el Eterno lo está induciendo a estudiar y a meditar en la palabra de Elohim. Pero la fe es contrario al que vive en la ley. El Eterno le dijo: aquí os pongo la vida o la muerte, el bien o el mal. Haz el bien y vivirás. O sea, haz esto que te mando, obedece estas leyes que te mando y vivirás. Pero había que hacerlas por el medio humano. Ahora, cuando Yahshua viene a la vida del ser humano y éste busca el perdón, lo encuentra. El Eterno le da algo en su interior y le dice: ahora que estás vivo, ahora que has pasado de muerte a vida, entonces vas a obedecer mis mandamientos, como dice: vive y entonces harás. Vive y entonces harás. Porque el que está muerto en delitos y pecados no puede hacer nada, no puede obedecer, no puede ser un hombre kadosh o santo, no puede vivir para el Eterno, porque él está muerto, está esclavo del pecado, de la maldad. Para eso vino Yahshua, para deshacer las obras del pecado, las obras de la muerte, y darle vida, y vida en abundancia, para que usted y yo, de aquí en adelante, podemos hacer u obrar. La salvación, el perdón de pecados, es solamente para que de aquí en adelante nosotros podamos obtener la fuerza para obedecer lo que nos dice la Escritura. Y eso es lo que hace el perdón por fe. Esa es la salvación por gracia.
sacarme la muerte del pecado, de la esclavitud y darme un poder para poder seguir viviendo una nueva vida como me lo ordena la Escritura. Y digo que debemos obedecer todo lo que dice la Escritura. Cuando digo todo, no estoy diciendo que son los 613 mandamientos. Son los que escribió Yahshua en el monte Sinaí. Son los mismos que dijo en Machía a un hombre y está escrito en Marcos capítulo 10, verso 17. Y saliendo él para ir a su camino, vino corriendo e hincado de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Yahshua le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Elohim. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad o juventud. El hombre que vino y se hincó de rodillas ante Yahshua le preguntó al maestro: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora nos hacemos estas preguntas. La acción es por hacer u obrar, o por fe o emuná. Segunda pregunta: ¿esa que hizo el hombre tenía solo validez en esa época? Tercera pregunta: ¿el decálogo o los 10 mandamientos o las 10 palabras o las 10 pruebas, como usted quiera llamarlo, está vigente o fue abolido? Las respuestas las encontraremos en el próximo capítulo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no conforme a mandamientos de hombres ni doctrinas de demonios. Mis hermanos, si usted les sirve o les da algo de conocimiento o luz, compártalo primeramente. Después, mis hermanos, suscríbanse, denle like, toquen la campana y activen todas sus opciones. Que esto me ayuda a mí en gran manera. El Eterno les bendiga, les guarde. Que la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, y ahora los ojos internos del corazón para que puedan ver cada día más la luz y puedan entender a quién le estamos sirviendo, le estamos adorando y estamos glorificando.